Hola a todos quienes esté viendo este video. Vamos a presentar un tema sobre el filo Annelida. Mi nombre es Hernández Méndez Iván Emiliano y la representante del equipo Ortiz Olvera Laura Vanessa para la materia de biología de invertebrados a cargo de la bióloga Abigail de Jesús Jaimes Barrientos. Les presento el índice, un poco de lo que vamos a ver sobre la introducción de este tema, la clasificación de los anélidos. Vamos a hablar sobre los poliquetos, las subclases Oligoqueta y Hirudine. Vamos a ver la importancia y la bibliografía empleada. Vamos a comenzar con el tema, comenzando con la etimología de la palabra anélido, que viene del latín anellum, que significa anillo. Esto es por la gran cantidad de anillos que tienen estos gusanos, por eso se conocen como gusanos segmentados. Estos animales son eucelomados, lo que significa que tienen un celoma contenido dentro de un mesodermo, cuentan con un endodermo y también con un ectodermo. Eh, Existen más de 10.000 especies, presentan simetría bilateral y una morfología vermiforme, que en pocas palabras es forma de gusano. Aunque la mayoría de los organismos son acuáticos de este filo, también pueden ocupar ambientes terrestres, pero húmedos. Aquí está la clasificación. El filo Annelida se divide en poliquetos, que como su nombre lo dice, tienen muchos quetos, que son un tipo de pies que les ayudan en el movimiento y en la fijación al sustrato. Existen más de 6.000 especies, tienen movimiento libre o sedentario, ¿no? Que son los que viven en tubos, suelen tener crecimientos carnosos llamados parapodias o parápodos en cada segmento. Los segmentos son los anillos que les mencionaba y presentan setos o quetas, que es lo que aquí, poliquetos, quetas o setas. em, que sobresalen de los parapodios. Algunas tienen estructuras especializadas como branquias y una corona tentacular para la alimentación y la respiración, que ahorita vamos a ver más ejemplos. Después tenemos la clase Critelata, que incluye aproximadamente 8.000 especies, más o menos. Y este se divide en dos subclases, que son las que mencioné. Eh, Estas dos subclases se caracterizan por presentar un órgano llamado clitelo, que tiene una importancia reproductiva. Son organismos hermafroditas y los podemos encontrar en el mar, en aguas dulces o salobres o incluso en el suelo húmedo. Los critelata tienen dos subclases. Tenemos los oligoquetos y los hirudine. El grupo de los oligoquetos incluye a las lombrices o lo que conocemos como lombrices de tierra, las que se encuentran en nuestro jardín. Son alrededor de 3.000 especies las que se conocen. Tienen cuerpo cilíndrico y tienen setas incrustadas en la pared del cuerpo. Algunos también presentan, obviamente tienen la presencia del clítelo en oligoquetos sexualmente maduros. La subclase Hirudine son los que se conocen como sanguijuelas. Existen alrededor de 300 especies y normalmente habitan a ambientes de agua dulce o húmedos. Pueden ser carnívoros o parásitos. Llegan a tener un número fijo de segmentos, de anillos, en este caso 34, y poseen succión anterior y posterior. Más adelante lo van a ver más a fondo con mi compañera Vanessa. Y ya puedo empezar a hablar sobre el grupo de los poliquetos. Como les mencioné, se dividen en dos grupos, los errantes y los sedentarios. Los errantes se caracterizan por vivir entre la columna del agua o en el nivel del sustrato, pero siempre se encuentran en movimiento.
Tienen apéndices locomotores y órganos sensoriales bien desarrollados que les permiten interactuar con su entorno. Los sedentarios, por el contrario, no se mueven. Son bentónicos y viven en tubos que ellos mismos secretan en donde se guarecen. Sus apéndices locomotores son más pequeños y tienen quetas modificadas en uncinos o en un tipo de garra que les ayuda a sujetarse y desplazarse dentro de la columna del tubo. Sus órganos sensoriales también están reducidos, cuentan con branquias plumosas, que es como ese abanico que se mencionaba hace ratito. Son detritívoros y depositívoros. Se alimentan de lo que se encuentra suspendido en el agua y lo atrapan con esas estructuras que sobresalen. Em, un ejemplo de un poliqueto errante es Alita virens, pueden aquí observarlo, y un ejemplo de un poliqueto sedentario es Spirobrancus giganteus. Entonces podemos ver las grandes diferencias. Esta imagen solamente muestra la parte externa del poliqueto. Por dentro debe estar eh, contenido en un tubo y deberíamos encontrar una forma similar a este cuerpo con anillos. Los poliquetos, de forma general, están conformados por segmentos que incluye dos parápodos con múltiples quetas en cada segmento, o sea, en cada anillo. También son el grupo más numeroso con más de 10.000 especies. Sobre su morfología externa lo podemos dividir en tres partes. La cabeza, llamada en prostomio y peristomio, el cuerpo segmentado, que es toda la parte en donde podemos encontrar anillos, y el pigidio, donde es la parte caudal, donde se realiza la secreción de desechos en algunas especies. Em, Pueden llegar a tener colores muy brillantes, em, como el que les mostré hace ratito, que tiene como coloración tornasol. También tienen los parapodios, que son como estas primeras patitas que le salen en cada anillo, y las quetas, o también se les puede llamar sedas, son esos filamentos que están adheridos o se encuentran como extra a los parapodios y les ayuda a desplazarse y de una forma sensitiva. La morfología interna, les mencionaba, son organismos triblásticos que tienen un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. El ectodermo está formado por una pared, una cutícula y también se le conoce como epitelio, ¿no? La cutícula es la parte externa del animal que le ayuda a protegerse y a resistir la fricción con su entorno. El mesodermo recubre ese espacio, celoma, un espacio que se llama celoma, donde se encuentran todos los órganos internos del poliqueto. Y después tenemos el endodermo, que recubre principalmente el ducto digestivo, eh, que en este caso sería este, que está señalado como gut. Eh, la capa que lo recubre es el endodermo. Ah, sobre su sistema digestivo, presentan una faringe, un esófago, un estómago, un intestino y un ano. En el caso de los poliquetos sedentarios, es más primitivo, es más sencillo, ya que no requieren digerir otros organismos de mismo tamaño o similar tamaño, ya que se nutren de partículas suspendidas en el agua. Eh, También podemos ver la presencia de mandíbulas, eh, o garras también. Se le conoce, que les ayudan a triturar o a sostener su alimento y dirigirlo a la boca. Tienen unos tentáculos que tienen esa función también de atrapar alimento. Son sensoriales de igual forma. Eh,
y tienen el ano por donde realizan la secreción, se encuentra en el pigilio. Aquí una imagen que demuestra las diferentes formas que tienen estos organismos en su sistema alimenticio. Podemos ver, este es un ejemplo de uno sedentario, donde se alimenta por una parte, a través de este ducto realiza la alimentación y por esta parte realiza defeca, ¿no? Entonces no lo hace por el mismo lado, tiene esa característica de ser pues muy limpio, muy ordenado. También tenemos jaws, que son como garras o mandíbula, depende de la traducción, que también pueden ser un tipo de tentáculos que lo que les ayuda es atrapar el alimento y dirigirlo a su boca o triturarlo antes de comenzar a digerirlo. Sobre su sistema excretor, este es un sistema formado por nefridios, son orgánulos mm, que tienen diferentes funciones, ¿no? Bajo la premisa que son excretores. Aquellos nefrios que excretan o segregan alguna sustancia o corpúsculo hacia el celoma, o sea, hacia el interior, se les conoce como nefrostoma, y aquellos que lo hacen hacia el exterior se denominan nefridióporo. Los nefridios tienen dos funciones, pueden ser eh, participar en el sistema de desecho para secretar algún desecho o liberar gametos en la etapa de reproducción. Tenemos los nefromixos, que son aquellos que se diferencian entre los que son para la reproducción y para la excreción, y los mixonefros, que son uno solo, no hay diferenciación, y uno solo realiza ambas funciones, ¿no? Reproducción y eh, excretar desechos. Aquí en esta imagen pueden ver las diferentes formas que tiene el sistema excretor en diferentes especies de poliquetos, y todos pueden terminar, bueno, principalmente segregan sustancias al exterior, como podemos ver en la parte dorsal, muy pocos en la parte ventral, pero también los hay, y es así la forma en la que segregan sus sustancias al medio. Su sistema nervioso es un sistema nervioso bastante algo desarrollado, ¿no? Está formado por un ganglio cerebroideo que se localiza por encima de la faringe. Me voy a regresar para que vean dónde, más o menos dónde está la faringe. Aquí pueden ver que está la faringe. Entonces aquí también lo pueden ver en este diagrama. En la imagen está nombrado como cerebro, pero se conoce como ganglio cerebroideo. Em, de ahí se desglosa en ramificaciones nervarias a todo el cuerpo del poliqueto para poder fungir como un sistema regulatorio corporal, ¿no? Que les sirva para sentir la interacción con su ambiente. Pueden ser, se desarrollan, ¿no? De forma especializada para ser fotorreceptores, para poder diferenciar la luz. Los podemos encontrar en forma de ojos sencillos, en foseta, camerulares y compuestos, ¿no? Son formas de los ojos. También tenemos los órganos nucales, que tienen aspecto ciliado, los que les mencionaba hace ratito, que les ayudan a algunos a atrapar su alimento, o también son muy sensitivos. Eh, Nucal, en la parte nucal del animal, y tiene una función quimiorreceptora contribuyendo en gran medida a la captación de presas y del alimento en general. En poliquetos más desarrollados encontramos una diferenciación entre el cerebroideo. Se puede dividir en lóbulo anterior, en lóbulo posterior y en lóbulo medio, que cada uno tiene una función estratégica en su cuerpo. El sistema circulatorio es un sistema circulatorio cerrado que transporta hemoglobina y algunos pigmentos como eritocurina y hemeritria.
lo que les da colores característicos. Pero ¿qué implica que sea un sistema circulatorio cerrado? Que en la sangre o el líquido que transporta nunca sale de los vasos sanguíneos, es decir, no llega a un corazón, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se mueve? Lo hace a través de movimientos musculares, ¿no? Entonces, los mismos músculos son los que se encargan de ir moviendo la sangre. Está conformado por dos vasos principales, uno ventral y uno dorsal, que ambos van, la dirección de circulación es contraria y se dividen en ramas, en vasos ramificados en los laterales del cuerpo. Aquí están una gran variedad que yo quería mostrarles sobre los parapodios y los quetos o sedas. Los parapodios son estos órganos que les mencionaba que son como sus manitas, como sus pies, que les ayudan a moverse, pero que a ellos están adheridos los quetos. Entonces, los quetos o sedas que mencionábamos en la parte de poliquetos sedentarios, que tenían diferentes formas que les permitían adherirse o moverse dentro de su tubo. Entonces aquí hay una amplia variedad. Cada uno de estos ejemplos pertenece a una especie diferente de poliquetos. Entonces, aquí está la forma de gancho que tiene la mayoría, lo que les permite adherirse de una mejor forma al tubo y desplazarse verticalmente a lo largo de ese tubo. Y los parapodios funcionan principalmente para los errantes, ya que les permiten tener esa capacidad de nado o de movimiento terrestre, ya se encuentren en el sustrato marino o en la tierra seca, húmeda, perdón. Acerca de la reproducción de los poliquetos, en su mayoría o principalmente lo hacen de manera sexual. Estos organismos suelen estar bien diferenciados sexualmente y podemos tener poliquetos hembra y poliqueto macho, los cuales producen o maduran gametos femeninos y masculinos, llamados los femeninos como huevos y los masculinos como espermatozoides móviles. Ambos lo hacen segregando bueno, la reproducción sexual se hace secretando estos gametos al medio externo y la fertilización se realiza de manera externa. Lo que hace el espermatozoide es buscar el huevo para fertilizarlo. Una vez que se ha hecho la fertilización, se da al lugar a una larva trocófora, que es una forma de vida a lo largo del ciclo de vida biológico de los poliquetos que los familiariza con otros filos. Tenemos la reproducción sexual, eh, la continuidad, que es la larva trocófora. Podemos ver cómo es que de esta larva trocófora tiene una analogía directa con la formación de un poliqueto adulto. Tenemos el ano, tenemos un ano en la larva, también lo tenemos en el poliqueto maduro, tenemos el prostomio que vendría siendo la cabeza del poliqueto, con analogía con la epísfera, ¿no? De la larva trocófora. ¿Y cómo realiza el crecimiento? Bueno, esto lo realiza a través de la eh, mitad inferior hacia atrás. Comienza a realizar la división o el crecimiento eh, longitudinal. Tenemos esta zona de crecimiento. En esta parte comienza a crecer y a crecer y a crecer, de forma que va generando nuevos anillos y dándole mayor longitud al cuerpo del poliqueto. Em, la larva trocófora cuenta con una boca, cuenta con sistema de secreción, de movimiento tipo ciliado,
y conforme va creciendo va desarrollando las estructuras como los pedipodios, las quetas y los anillos principalmente. Hasta aquí termine de exponerles. Sigue mi compañera Vanessa. em, y hasta aquí llegamos sobre las generalidades del filum Annelida y sobre el grupo de los poliquetos. Mi nombre es Vanessa y como dijo ya mi compañero Iván, yo les voy a hablar sobre los oligoquetos y los iridiales. El término oligoqueto proviene del griego oligos, que son pocos, y kaite, que son las cerdas o las quesas, de las cuales ya les habló mi compañero, lo que significa literalmente los que tienen pocas tetas. A diferencia de sus primos marinos, los poliquetos, que ya les explicaron, su morfología es mucho más simplificada, adaptada principalmente a la vida subterránea en suelos húmedos o en agua dulce. Ok, para su morfología externa vamos a tener que a primera vista el cuerpo de un oligoqueto parece un tubo continuo, pero estructuralmente está dividido en unidades repetitivas. Primero tenemos la metamerización. El cuerpo está dividido externamente por surcos en segmentos llamados metámeros o somitas. Esta segmentación es homónoma, lo que significa que la mayoría de los segmentos son muy similares entre sí. Tenemos a la región anterior. En el prostomio, que es el lóbulo preoral, situado antes de la boca, a diferencia de los poliquetos, carece de apéndices sensoriales como ojos complejos, antenas o palpos. Funciona principalmente como un labio muscular para excavar y palpar el entorno. Después tenemos el peristomio, que es el primer segmento verdadero y contiene la boca. Entonces vamos a poner que el prostomio son sus labios y ya el peristomio ya es su boquita, ya es como ahí donde se va a encontrar. Después tenemos a las tetas o las tetas, que ya vimos que no tienen muchas, entonces son pequeñas estructuras quitinosas que emergen de sacos epidérmicos en la pared del cuerpo. No tienen parápodos, que son los apéndices locomotores laterales. En su lugar, las tetas se proyectan directamente desde la piel, dispuestas en pares o anillos según la especie, y actúan como anclas durante la locomoción peristáltica. Después tenemos el clitelo, que es una estructura glandular conspicua que abarca varios segmentos en la parte anterior media del cuerpo. Se vuelve más prominente durante la madurez sexual y su función principal es secretar el capullo o el copún, donde se depositarán los huevos, además de producir el moco necesario para la cópula. Y tenemos a la región posterior, que es el pitidio, que es el último extremo corporal no segmentado donde se localiza el ano. Entonces, creo que para resaltar, este sería el glutelo, que es la parte como más gruesita cuando ven una lombriz, y pues, eso les permite la reproducción. Ahora, vamos a analizar su estructura interna y pues es como si realizáramos un corte transversal, la organización tisular nos revela cómo logran sostenerse y moverse sin un esqueleto rígido, porque pues no tienen hueso. Primero tenemos la cutícula, que es una capa externa delgada, flexible y no celular. Es secretada por la epidermis y se mantiene húmeda para permitir la respiración cutánea. La vendría haciendo como todo esto de afuera. Después tenemos la epidermis, que es el epitelio simple que contiene células ya glandulares, que son las productoras del moco para evitar la desecación, y células fotorreceptoras o sensoriales basales. Tenemos las capas musculares, que son estos. Tenemos la musculatura circular, que es la capa externa. Al contraerse, el cuerpo del animal se alarga y se adelgaza. Y la longitudinal es la capa interna, que es más gruesa. Al contraerse, el cuerpo se acorta y se ensancha. Entonces, ya en conjunto hacen este movimiento de acordeón y así es como logran desplazarse. Después tenemos al celoma, que es una cavidad corporal espaciosa llena de líquido celómico, que actúa como un esqueleto hidrostático. El celoma está dividido internamente por tabiques transversales llamados septos,
los cuales coinciden con las construcciones externas. Esto permite que los cambios de presión hidrostática se manejen de forma localizada segmento por segmento. Bueno, ahora vamos a hablarles mejor sobre la anatomía interna, lo que vienen siendo sus órganos y todo. Ahora, ya vimos que de por sí ya son como un tubito y ya les hablé sobre la boca. Entonces ahora nos vamos a pasar a la faringe, que pues está después de la boca. La faringe es muscular y succionadora, a menudo rodeada de glándulas salivales. Después le sigue el esófago, un tubo estrecho que puede presentar glándulas calcíferas encargadas de regular los niveles de calcio en la sangre y excretar el exceso hacia la luz intestinal. Luego sigue el buche, que es la zona de almacenamiento temporal de los alimentos. La molleza, que son las paredes fuertemente musculares y revestidas de cutícula, especiada para la trituración mecánica del alimento con ayuda de partículas de arena inferiores. O sea, vamos a decir como si la arena les ayudara a masticar lo que pica. Ok, después sigue el intestino. El sitio principal de digestión y absorción presenta un pliegue dorsal medio llamado diflosol. Incrementa drásticamente la superficie de absorción sin necesidad de ensanchar el diámetro del tubo. Rodeando el intestino se encuentran las células cloracogenas, que son equivalentes funcionales al hígado, encargadas de la síntesis del glucógeno y de la hidratación. Después tenemos al sistema excretor. Los oligoquetos eliminan sus desechos metabólicos como la urea y el amoníaco y regulan el agua de su cuerpo utilizando un par de órganos llamados metanefrios en casi todos los segmentos del cuerpo. Cada metanefrio funciona como un riñón en miniatura y consta de tres partes principales. El nefrostoma, que es como un embudo, es un embudo cubierto de cilios, o sea, los pelitos microscópicos, que se abre directamente dentro de la cavidad corporal, o sea, el celoma. Los cilios se mueven constantemente para succionar el líquido celómico cargado de desechos del segmento en el que se encuentra. Después sigue el túbulo contorneado. El líquido succionado viaja a través de un conducto que atraviesa el tabique o el septo hacia el segmento siguiente. Este túbulo está rodeado por una red densa de capilares sanguíneos. Aquí ocurre la magia. El cuerpo reabsorbe el agua, las sales y los nutrientes útiles que se habían ido en la succión, dejando solo los desechos concentrados. O sea, como que de a poquito lo vuelve a procesar hasta que ya solamente va quedando el desecho. Aquí no desperdiciamos nada. Después está el mesoidióporo, el poro de salida, que es un pequeño orificio en la superficie lateral de la piel por donde se expulsa la orina y suelta al exterior. Vamos a seguir con su anatomía interna, que vamos a hablar ahora sobre su sistema circulatorio. Los oligoquetos también cuentan con el sistema circulatorio cerrado, por lo que, como dijo mi compañero, no es como que vayan hacia un corazón o algo así, sino que los mismos músculos son los que mueven la sangre. Ahora, primero tenemos el vaso dorsal, que es este rojo de por aquí, de hacia arriba. Corre por encima del tubo digestivo, es el verdadero motor circulatorio del animal. Sus paredes son musculares y generan ondas peristálticas de contracción que empujan la sangre hacia la parte anterior, hacia la cabeza, y cuenta con válvulas internas que impiden el retroceso de la sangre. Después tenemos el vaso ventral, que es el azul fuerte, que es todo esto, y se ubica justo debajo del tubo digestivo y por encima del cordón nervioso. En este vaso, la sangre fluye en dirección posterior hacia la cola y distribuye la sangre hacia la pared del cuerpo, los nefrios y el intestino a través de vasos segmentados. O sea, el de arriba lo lleva a la cabeza y el de abajo lo lleva hacia la cola. Después tenemos el vaso subneural o este, esperen, es este verde, fuerte. Y es de la mitad hacia afuera.
Corre longitudinalmente por debajo del cordón nervioso ventral, recoge la sangre de la pared del cuerpo y del sistema nervioso y la lleva hacia atrás. Y los vasos laterolongitudinales o lateroesofásicos son un par de vasos situados a los lados del esófago en los segmentos anteriores que recorren la sangre de la región faríngea y esofágica. Los corazones laterales o arcos aórticos, en la región anterior existen generalmente 5 pares de vasos conectores verticales y musculosos que unen directamente el vaso dorsal con el ventral. Se les denomina mal llamados corazones, que son los arcos aórticos. Tienen paredes contráctiles gruesas y válvulas. Su función es recibir la sangre del vaso dorsal y bombearla con fuerza hacia abajo, directo al vaso ventral. También tenemos el pigmento respiratorio. El plasma no sanguíneo es de color rojo, porque contiene hemoglobina disuelta, no encerrada en eritrocitos como en los vertebrados. Al no tener pulmones y brácteas, los capilares que llegan a la epidermis captan el oxígeno directamente del aire o del agua por difusión pasiva a través de la cutícula húmeda. Por eso, ahora hablaremos de su sistema nervioso, primero de su sistema. Vamos a hablar de su sistema nervioso y pues que es el centro de control, se encuentra en los primeros segmentos y se compone del ganglio supraesofágico o su cerebro, que es una masa bilobulada de tejido nervioso situada en el segmento 3, biolocalizada sobre la faringe. Aunque rústico, coordina los impulsos sensoriales de la parte delantera del cuerpo, la luz, el tacto, las sustancias químicas. Luego tenemos los conectivos circunfaríngeos, que son dos bandas nerviosas laterales que parten del cerebro y abrazan la faringe por ambos lados, formando un anillo o collar y bajan hacia la zona ventral. Luego tenemos el ganglio subesofágico, situado en el segmento 4 debajo de la faringe. Aquí confluyen los conectivos circunfaríngeos en la circunfaringeos. Es el encargado de controlar los movimientos musculares de la boca y la faringe. Después tenemos el cordón nervioso ventral, que nace del ganglio subesofágico y se extiende a lo largo de todo el suelo del cuerpo hasta el picidio. Aunque microscópicamente parece un solo cordón, en realidad está formado por dos cordones longitudinales íntimamente fusionados. Después tenemos a los órganos sensoriales epidérmicos, que carecen de ojos o de oídos, pero su piel está tapizada de receptores microscópicos. Primero tenemos a los fotorreceptores, que son las células de C, localizados principalmente en la epidermis dorsal, en los extremos anterior y posterior. Les permiten distinguir la luz de la oscuridad, la fototaxis negativa, y huyen de la luz para evitar resecar. Por eso vienen aquí arriba. Y los quimiorreceptores, concentrados en el prostomio, y actúan como el sentido del gusto y del olfato, permitiéndoles rastrear materia orgánica para comer. También tenemos a los mecanorreceptores, que son células táctiles sensibles a las vibraciones del suelo, lo que les advierte con mucha anticipación si un animal o un peligro se acerca caminando por la superficie. Ahora tenemos a su sistema reproductor. Los oligoquetos son hermafroditas simultáneos, o sea, monoicos, lo que significa que un solo individuo tiene órganos tanto femeninos como masculinos a la vez. Sin embargo, no se autofecundan. Necesitan buscar otro compañero para intercambiar el esperma, que es la fecundación cruzada. Todos sus órganos reproductores están conectados en unos pocos segmentos de la parte anterior del cuerpo, o sea, lo que ya les había dicho de la gómita. Analizando su anatomía masculina y femenina, en la parte masculina tienen uno o dos pares de testículos protegidos dentro de grandes sacos llamados vesículas seminales, donde maduran los espermatozoides. Cuando están listos, viajan por unos conductos, que son los vasos deferentes, hasta los poros masculinos externos. En su parte femenina, tienen un par de ovarios que liberan los óvulos. También poseen espermatecas,
o receptáculos seminales, que son como unas bolsitas independientes destinadas exclusivamente a almacenar el esperma que reciben de una lombriz durante la cópula. El proceso de reproducción y el clitelo. El clitelo es el anillo más grueso y de aspecto liso que se ve en la parte delantera. Como les dije, es el órgano estrella de la reproducción. El proceso ocurre en dos fases. La cópula, que es el intercambio. Las dos lombrices se juntan de forma invertida, como está aquí en la imagen. La cabeza con cola apuntando a sus vientres. Se unen fuertemente gracias a un moco que secreta el clitelio y en esta posición cada una expulsa esperma y lo introduce en las espermatecas de la otra. Una vez hecho el intercambio se separan. El esperma queda guardado ahí temporalmente. Y después está la creación del capullo, pues copul. Días después, el clitelo secreta un anillo de moco rígido y nutritivo. Este anillo va a deslizarse hacia adelante, o sea, hacia la cabeza, como si fuera una playera que se quitan por el cuello. Ya. Al pasar por los poros femeninos, recoge los óvulos propios y al seguir avanzando y pasar por las espermatecas, recoge el esperma guardado del compañero. Finalmente, el anillo sale por completo de la cabeza y sus extremos se cierran, formando un capullo con forma de limón. La fertilización ocurre dentro del capullo en el suelo y de ahí nacerán directamente pequeñas lombrices miniaturas semanas después. Y pues hasta aquí concluimos. Vamos a seguir con la subclase Hiruria. La clase Hiruria, comúnmente conocida como las sanguijuelas, pertenecen al filo de los anélidos. Son gusanos segmentados, hermafroditas, famosos por sus hábitos hematófagos, que se alimentan de sangre. Y se caracterizan por poseer ventosas en ambos extremos del cuerpo que les permiten adherirse a sus presas. Los hiruríneos o sanguijuelas son anélidos de la subclase Hiruria y se dividen principalmente en tres órdenes biológicos, que vamos a hablar como en especial, o voy a mencionar solo dos, que son los Trincobdelia y los Archinobdelia. Ok. En su morfología externa, la superficie de una sanguijuela es engañosa, a primera vista debido a una marcada diferencia entre su segmentación real interna y la apariencia externa. O sea, es una cosa diferente adentro y una cosa diferente afuera. En su fijeza segmentaria es estricta, tiene 34 metámeros, a diferencia de las lombrices de tierra cuyo número de segmentos aumenta con edad. Todos los hiruríneos tienen exactamente 34 segmentos verdaderos a lo largo de toda su vida. Y estos segmentos se agrupan en regiones funcionales. La anulación superficial o anuli, si cuentan los anillos exteriores de una sanguijuela, notarás que tienen más de 100. Esto ocurre porque cada segmento verdadero está subdividido externamente por surcos en varios anillos superficiales, usualmente entre 2 y 5 anillos por segmento. Los verdaderos límites segmentarios solo se aprecian internamente por la disposición de los ganglios nerviosos y nefrios. Después tenemos las ventosas, que son sus órganos de fijación. Su rasgo más distintivo son los discos musculares formados por la fusión de los segmentos de los extremos. Primero tenemos la ventosa anterior, o sea, la oral, es pequeña y rodea la boca. Actúa como órgano de exploración y sujeción y embudo succionador. La ventosa posterior, que es el caudal, es muy grande y cóncava y poderosa. Está dirigida hacia el vientre y funciona como el pivote principal de anclaje para la locomoción. Estos no tienen tetas. Las tetas o tetas, que ya habíamos dicho que los poliquetos tienen, los oligoquetos tienen pocas. Y ahora los hiruríneos no tienen. No los necesitan ya que se desplazan fijando alternadamente sus ventosas anteriores y posteriores en un movimiento de oruga medidora. O sea, se desplica y se queda.
Los poros corporales en la línea media ventral se localizan los orificios distales, el poro masculino que está en el segmento 11 y el poro femenino segmentado en el 12, y los mefisioporos laterales, orificios excretores distribuidos a lo largo de la región media. El ano se localiza de forma dorsal, justo por encima de la ventosa posterior para evitar que las deyecciones ensucien el disco de fijación. Estructura. La piel y musculatura de los iridios es considerablemente más gruesa, densa y resistente que la de los oligoquetos. La cutícula epidérmica es una capa muy fina que mudan periódicamente en forma de camisas de moco. La epidermis subyacente es rica en células glandulares que secretan moco lubricante y protector. Luego sigue la dermis conectiva gruesa. A diferencia de otros anélidos, poseen una capa de tejido conectivo fibroso muy desarrollada entre la epidermis y los músculos, lo que les da una consistencia firme y gomosa al tacto. La musculatura compleja en 4 capas, su capacitación de elongación y contracción extrema se debe a que añadiendo más capas musculares a la estructura básica, son los músculos circulares, que es la capa más externa, lo que alarga el cuerpo, los músculos oblicuos dispuestos en espiral en 2 direcciones cruzadas, que permiten los movimientos de torsión y giro. Los músculos longitudinales, que es la capa más potente y gruesa, y acortan el cuerpo, y los músculos dorsoventrales, que atraviesan verticalmente el cuerpo del animal, permitiéndole aplanarse como una cinta o un listón. Ahora vamos a hablar sobre su sistema digestivo. El tubo digestivo de los iridios es completo, recto y está altamente especializado para procesar grandes cantidades de fluidos, principalmente sangre en especies hematófagas o tejidos blandos en especies depredadoras. En la región anterior, que es la ingestión y perforación, la boca y la cavidad bucal se localizan en el fondo de la ventosa anterior. Dependiendo del orden de la sanguijuela, el mecanismo de perforación varía. Y el orden Rincovelida posee una probóscide o trompa evascinable, un tubo muscular que sale a presión a través de la boca para perforar los tejidos del hospedador. Y el orden Arquinovelida, que como Irundo medicinalis, esa sería la especie, por si la quieren buscar, no tiene probóscides, sino 3 mandíbulas chitinosas curvas dispuestas en un triángulo de 3 radios, una dorsal y 2 ventrolaterales. Cada mandíbula está armada con diminutos dientes que realizan un corte limpio en la piel en forma de Y. La faringe muscular es una potente bomba de succión que extrae los fluidos corporales de la víctima. Rodeando las paredes de la faringe se encuentran miles de glándulas salivales unicelulares. Estas glándulas secretan un cóctel químico vital hacia la herida. La inulina es un potente anticoagulante que impide que la sangre del hospedador se sature o coagule durante la succión. Los vasodilatadores histamínicos maximizan el flujo de sangre local, ensanchando los vasos sanguíneos de la víctima para succionar más. Y los anestésicos locales, que evitan que el hospedador note la presencia del parásito. La región media, que es el almacenamiento e ingesta a largo plazo, tenemos al esófago, un conducto corto que transporta el líquido desde la faringe hacia la cavidad principal. Después es el buche, es la sección morfológica más grande y desarrollada de todo el cuerpo. El buche no está diseñado para digerir, sino para almacenar. Presenta hasta 11 pares de pliegos gástricos laterales, que son sacos expandibles que se proyectan hacia los costados. En la región posterior tenemos a la digestión y la eliminación. El intestino es un tubo estrecho donde finalmente ocurre la digestión química y la absorción de los nutrientes de la sangre procesada. El alimento pasa a cuentagotas
desde el buche hacia el intestino, por lo que una sola comida puede tardar hasta un año en digerirse por completo. El recto y su ano son manejan los desechos no digeridos, se dirigen al recto y se expulsan por el ano. Morfológicamente el ano se localiza en la línea media dorsal, justo por encima de la ventosa posterior, una posición evolutiva que evita que los desechos ensucien el disco de fijación inferior del animal. Ahora, su sistema excretorio. El sistema excretor de los hirudíneos está compuesto por metanecidios modificados distribuidos en pares ordenados, típicamente entre 10 y 17 pares, localizados exclusivamente en los segmentos de la región media del cuerpo. A diferencia de las lombrices de tierra, donde los metanecidios flotan en un celoma espacioso y abierto, la morfología excretora de las sanguijuelas tuvo que adaptarse a la pérdida de receptos y a la invasión del tejido potroidal. En su estructura del metanecidio de los hirudíneos es el nefrostoma o el embudo ciego, que en muchas sanguijuelas avanzadas el nefrostoma es el embudo que succiona los fluidos. Ya no se abre directamente a una gran cavidad abierta, sino que está encerrado dentro de pequeños senos celómicos amebocitarios, que son canales de líquido modificados. Los cilios del embudo recogen las partículas de desecho de líquido celómico circundante. Luego tenemos la cápsula celómica y células torágógenas batroidales o batroidales. Los desechos metabólicos pesados son preprocesados por el tejido potroidal, que actúa como una central de desintoxicación y almacenamiento. Este tejido rompe las proteínas y aminoácidos enviando los residuos nitrogenados directamente hacia los canales nefridiales. Tenemos el conducto túbulo nefridial complejo. El fluido filtrado viaja por un intrincado túbulo enrollado sobre sí mismo. Al estar rodeado por canales celómicos y tejido conectivo denso, el túbulo reabsorbe activamente los iones esenciales, las sales y el agua que el cuerpo no quiere perder. Luego tenemos la vejiga urinaria. Antes de salir al exterior, el túbulo se ensancha formando una pequeña vejiga de almacenamiento temporal para la orina. Y el nefridióporo es el poro u orificio de salida ubicado en la superficie ventrolateral de la piel. En su función más crítica, que sería tras comer, recibir banquetes. El sistema excretor de los hirudíneos tiene una función fisiológica crucial inmediatamente después de que el animal se alimenta de la sangre, la osmorregulación rápida. Al succionar tanta sangre, el cuerpo de la sanguijuela se sobrecarga de agua y plasma salino muy pesado. Minutos después de desprenderse de su víctima, los metanefrídeos empiezan a trabajar a su máxima capacidad, excretando un gran volumen de orina muy diluida a través de nefridióporos. Esto les permite deshacerse rápidamente del exceso de agua, reduciendo el peso de su cuerpo para poder moverse y esconderse de los depredadores de manera eficiente. Entonces, para rápido y esto. Ahora hablamos sobre su sistema reproductor. Tenemos la anatomía del sistema reproductor. Su aparato masculino consiste de una serie repetitiva de testículos, generalmente de 4 a 10 pares, dispuestos de forma segmentaria a lo largo del cuerpo. Cada par de testículos se conecta a un conducto longitudinal, que es un vaso diferente, que se dirige hacia la parte anterior, enganchándose en un epidídimo, que es el almacén de esperma. Epidídimo. Y convirtiendo en un único poro genital masculino, típicamente ubicado en la línea medial ventral del segmento 11. Dependiendo del grupo, pueden poseer un pene invaginable o carecer de él. A veces hay, a veces no. Y el aparato femenino está compuesto por un único par de ovarios encerrados en sacos celómicos. Los oviductos de ambos ovarios se fusionan en una vagina común que desemboca en el poro genital femenino localizado ventralmente en el segmento 12, justo un segmento detrás del poro masculino. El clítoris estacional.
A diferencia de las lombrices de tierra, donde el criterio siempre es visible, en los cirurinios el criterio es estacional. Sus glándulas ubicadas en los segmentos 9, 10 y 11 solo se desarrollan, se inflan y secretan moco durante la época de apareamiento. El mecanismo de cópula y transferencia de esperma. Aunque son hermafroditas, no se autofecundan. Requieren de una fertilización cruzada entre dos individuos. Dependiendo del orden de la sanguijuela, la transferencia de esperma ocurre mediante dos métodos prácticamente diferentes. El método A, cópula por pene, del orden Actinobelida. Las especies más conocidas como la sanguijuela médica Hirudo medicinalis poseen un pene muscular invaginable en su foro masculino. Dos individuos se entrelazan de forma invertida alineando el foro masculino de uno con el foro femenino del otro. Introducen el pene directamente en la vagina de la pareja para depositar el esperma de forma interna. Y el método B, impregnación hipodérmica por el orden Trincopdelida. Este es uno de los mecanismos evolutivos más sorprendentes. Estas sanguijuelas carecen de pene. En su lugar, producen una estructura llamada espermatóforo, que es un paquete o cápsula rígida llena de esperma. Durante el apareamiento, las dos sanguijuelas se sujetan con sus ventosas y una de ellas presiona con fuerza su espermatóforo directamente contra la piel de la otra, en cualquier parte del cuerpo, generalmente en la región clitelar. El espermatóforo secreta enzimas digestivas que perforan la gruesa piel de la pareja. Una vez perforada la piel, el esperma es inyectado con presión en los tejidos internos corporales, o sea, los senos celómicos. Los espermatozoides viajan de forma activa nadando a través del tejido conectivo y los canales celómicos hasta llegar a los ovarios, donde fertilizan internamente los óvulos. La formación del capullo y desarrollo de las crías. Una vez que los óvulos han sido fertilizados, ya sea por transferencia interna o justo al salir del cuerpo, entra en acción el criterio estacional. La secreción del capullo o el cojún. Las glándulas del clitorio secretan un anillo de moco espeso y fluido que rodea sus segmentos anteriores. Este anillo contiene una sustancia albúmina muy nutritiva. La puesta. La sanguijuela empieza a contraer su cuerpo hacia atrás, haciendo que el anillo de moco se desplace hacia adelante, otra vez como si se quitara en una playera, de forma similar como nos quitaríamos una playera. Al pasar por el poro femenino, los óvulos fertilizados son depositados dentro de esta matriz nutritiva. Sellado del capullo. Cuando el anillo sale por completo de la cabeza del animal, los extremos se cierran herméticamente, adquiriendo una consistencia esponjosa, resinosa o gelatinosa, que se endurece al contacto con el entorno. Estos capullos deben ser depositados en lugares protegidos de la desecación, como el lodo húmedo, debajo de piedras o adheridos a plantas acuáticas. Su desarrollo directo sin larvas, a diferencia de los anélidos marinos o los poliquetos, que tienen una larva libre llamada procófora, los silurinios presentan un desarrollo directo. Los embriones se alimentan de la albúmina dentro del capullo y se desarrollan por completo allí dentro. Al cabo de unas semanas, del capullo emergen directamente sanguijuelas juveniles miniaturas, morfológicamente idénticas a los adultos, con sus 34 segmentos y ventosas lisos, listos para buscar su primera presa o alimento. El comportamiento parental es curioso, pues algunas especies de sanguijuelas, especialmente los de agua dulce, muestran cuidado parental. En lugar de abandonar el capullo, lo adhieren a su propio vientre y transportan a las crías recién nacidas pegadas a su cuerpo durante sus primeras semanas de vida para protegerlas. Y pues eso sería todo. Aquí tenemos nuestra bibliografía en formato A4. Y pues terminamos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido muy informativo, que no haya sido tedioso. Y pues gracias por
prestar atención a nuestra presentación.